Pasaron 11 minutos de las 16 horas y bueno, en este bloque, como adelantábamos ya hace un momento, estamos con la presencia del doctor Víctor Pavón. Él es abogado, máster en economía, en su currículum larguísimo, nos vamos a estar explicando ahora, pero hoy nos acompaña para hablar de temas económicos de interés. Víctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Gladys. Realmente es un gusto compartir contigo para estar conversando sobre temas que hacen finalmente a la relación entre la política y la economía. Ocurre que muchas veces los análisis económicos no toman en cuenta los factores políticos, constitucionales, filosóficos. Y muchos de los problemas que hoy tenemos relacionados, por ejemplo, al déficit fiscal, al endeudamiento, a la falta de recursos y sobre todo a la afectación que se le dan a las familias paraguayas que tanto están apostando por este país, y por supuesto también celebramos el Día de la Industria que tanto apuestan por un nuevo Paraguay, tienen que tener un análisis teórico y práctico, como bien dijiste, Gladys, dado que no se pueden hacer las modificaciones, los cambios que el Paraguay necesita si no existe previamente ese análisis filosófico, político y económico. Para empezar, nosotros tenemos que analizar desde un punto de vista bien concreto que el ser humano ingresa a la sociedad política con el propósito, por supuesto, de mejorar su condición de vida. Para mejorar su condición de vida, desde luego, lo que hacemos los seres humanos es colaborar con las demás personas. Pero dado que en el momento mismo en que la sociedad fue avanzando, ciertamente la cantidad de personas, es decir, la cantidad de habitantes en un determinado territorio se fue incrementando, fue necesario establecer un orden político. Y así nace finalmente el Estado, que como sabemos es una organización política y jurídica que se asienta finalmente en un territorio y que establece sus propias leyes. Sin embargo, el ser humano, al ingresar al Estado en esa sociedad política, no pierde y no debe ser relegado de ciertos derechos individuales. Esos derechos individuales son la vida, la libertad y la propiedad privada. En consecuencia, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué finalmente nosotros ingresamos a la sociedad política? Y para ello es muy importante ese análisis multidisciplinario entre filosofía, política y economía. Porque si no hacemos esto, nosotros estaríamos equivocándonos. Y ese es el tema que yo creo que en el Paraguay estamos girando en una suerte de círculo vicioso, donde el endeudamiento, que como sabemos ya está llegando a más del 30% del Producto Interno Bruto, el déficit fiscal se espera para este año del 7%, y ciertamente todo tiene que ver un poco con el tema de la pandemia. Sin embargo, hay que ser sinceros. El problema de la recesión de la economía paraguaya ya venía antes del coronavirus. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país? Es muy sencillo. A mi modo de ver, nosotros no estamos tomando en cuenta la relación del gobierno con el ciudadano. Le estamos dando demasiada importancia al Estado y al poder político. El poder político tiene que ser limitado, tiene que ser controlado. La iniciativa del cambio, la iniciativa privada es la que mueve y finalmente crea el ahorro, la inversión y las mejores condiciones de vida para las personas. Pero para ello, ciertamente, tiene que haber este marco institucional. Y hay un autor muy interesante que yo suelo recomendar a las personas que están un poco interesadas en este tema, que se llama John Locke. John Locke fue un filósofo inglés que escribió varias obras, y entre ellas está el segundo tratado sobre el gobierno civil, y en ese libro, escrito nada más y nada menos que en el año 1690, pero que sigue teniendo suma actualidad. ¿Por qué? Porque ahí John Locke, este filósofo inglés, estableció las bases contractuales que se establece en una sociedad. Es decir, el individuo ingresa a la sociedad política, pero para que el Estado pueda proteger su vida, su libertad y su propiedad. Más allá de eso, por supuesto que podemos discutir, reflexionar, tenemos que ver que el Estado se puede convertir lamentablemente en un problema para los ciudadanos.
Tanto es así que en los estados modernos, hoy en el pleno siglo XXI, tenemos que los graves problemas que tiene el Estado, en vez de solucionarlos, lo va agravando. Por ejemplo, el endeudamiento, el déficit fiscal, la burocracia, las legislaciones que tenemos en el mercado laboral que impiden, por ejemplo, que los jóvenes puedan ingresar a la formalidad, son efectos de esa suerte de línea de pensamiento que es contraria precisamente a la línea enmarcada por este filósofo llamado John Locke y con otros como Adam Smith, que en su momento establecieron las bases contractuales de la sociedad. Esas bases son fundamentales. Si el Paraguay no avanza y no otea ese horizonte que en su momento se estableció en el Paraguay, fíjense que fue Fernando de la Mora el que estableció esas bases contractuales y que lamentablemente fueron rechazadas y lamentablemente terminó con la dictadura del doctor Francia. Pero el Paraguay tiene las condiciones, el Paraguay tiene los activos estratégicos, tiene agua, clima, gente joven y por supuesto, ¿verdad? Tenemos también varios avances, una política monetaria que ciertamente en los últimos 20 años ha servido de mucho y de atractivo para los mercados internacionales, pero que lamentablemente los podemos perder porque ninguna reforma de fondo está establecido en el Paraguay o se está tratando de diseñar, porque el endeudamiento sin reformas, el déficit fiscal sin mayores recursos que vienen del sector privado, nos van a llevar a perder no solamente nuestra sostenibilidad fiscal, sino que también podemos perder nuestra sostenibilidad monetaria. Y eso no es algo que nosotros tenemos que descuidar, dado que países como Argentina y otros países obviamente pasaron por eso. Nosotros no tenemos que imitar las malas ideas y las malas políticas. Tenemos que avanzar hacia las reformas, pero las reformas necesitan de ideas previas, de ideas donde se diga que el Estado es una organización que tiene que ser un árbitro en una sociedad. El Estado no puede ser jugador y árbitro al mismo tiempo porque es lógico. Si fuera jugador y árbitro estaría precisamente violando a su merced finalmente sus propias reglas. Y ese es el tema que nosotros tenemos que también tomar en cuenta hoy y a partir de en estos días que vamos a estar acompañándote aquí, Gladys, martes y jueves, para hablar de estos temas que hacen finalmente a la necesidad de reformular a la organización llamada Estado y dejarle a las personas y a las empresas con mejores posibilidades para crear puestos de trabajo, y eso solamente se puede lograr con mayor libertad económica. Pero eso sí, libertad económica no significa libertinaje. Libertad económica significan reglas claras, reglas institucionales, apartar al vandalismo, apartar al parasitismo y sobre todas las cosas proteger la propiedad privada, como lamentablemente se está tratando nuevamente de aprobar en el Congreso una ley que va a castigar a la agricultura empresarial, y de ese modo estamos emitiendo señales negativas para la erradicación de inversiones que tanto necesita nuestro país para precisamente contar con mejores y más empleos y mejores remuneraciones. Bueno, y doctor, justamente en este análisis que está llevando adelante, que está desarrollando, lo interesante de conocer a los teóricos es poder, primero que nada, hacer una lectura de nuestra realidad, poder comparar esos planteamientos con lo que hoy tenemos como modelo económico, que muchas veces se ve desdibujada esa teoría porque aparentemente no hay un modelo muy claro, porque aparentemente sí estamos en una economía de mercado, sin embargo, sí dentro de esta economía vemos que el Estado en muchos casos es juez y parte, como el caso de Petropar, como el caso mismo de la ANDE, en sectores específicos en donde el mismo Estado es regulador, pero al mismo tiempo él es un jugador más. Sí, sí. Y por otro lado también esto que decía de las iniciativas, que en este caso en el Poder Legislativo, en vez de ayudar, en vez de incentivar a que haya más gente que esté dispuesta a invertir y a generar riquezas, lo que hace es ahuyentar ese capital. Todo lo contrario a lo que es, digamos, lo que se espera para generar empleos, para que la gente pueda trabajar, tener ese ingreso fijo, ese ingreso seguro, digno. Y ahí hay un análisis que podemos comenzar a
toda la tarde también conversar, Sí, sin este duda. año en particular, en que mucha gente perdió el empleo. Creo que hoy más que nunca la gente Sí. puede sentirse más cómoda con estos temas económicos. A veces vemos la economía como algo muy lejano y sin embargo es parte de nuestro día a día, es transversal. La señora que nos ve en su casa o el señor que nos ve en su casa sabe perfectamente de economía familiar, pero de pronto cuando nosotros le acercamos estos temas que plantea el doctor Pavón, del análisis de los teóricos y de cómo debería ser este modelo de Estado, esta organización, como dice él, las bases contractuales, es que uno comienza a reflexionar cómo debería ser. Y hablando justamente del tema del endeudamiento, hablando justamente de la reforma del Estado que se necesita. Hoy están iniciando estos análisis del presupuesto del próximo año y ahí justamente vamos a ver si hay un achicamiento del Estado, si hay menos pagos a funcionarios públicos y más inversión, por ejemplo, más inyección en esas áreas vulnerables, en salud, en educación, en seguridad. Ahora es que la gente se tiene que plantear e informar, sobre todo estar en este tipo de espacios informándose para después poder tener una postura crítica y saber cuáles de sus autoridades respondieron realmente a sus necesidades y cuáles finalmente se estuvieron beneficiando de forma particular en detrimento del resto de la sociedad. En efecto, es así, Gladys. Ocurre que si nosotros no tenemos esa base teórica, que no significa estar en una suerte de limbo. La teoría es una secuencia descriptiva y explicativa de los fenómenos, en este caso sociales, porque estamos hablando de economía, estamos hablando de derecho, estamos hablando del entorno social del individuo en una sociedad. Es clave eso entender. Por ejemplo, ¿cómo se crea la riqueza? Muchas veces, y este es un problema que incluso sucede en nuestras propias universidades, en nuestros centros de estudios, lamentablemente hay una escuela denominada keynesiana o la neo-keynesiana que establece, por ejemplo, que para crear riqueza es necesaria de alguna manera una mayor influencia del Estado, lo cual ha sido demostrado es una falacia por un lado y es un grave error. Keynes, por ejemplo, decía, este gran economista que lamentablemente ha sido copiado y sigue siendo, de alguna manera, sigue siendo a muchos de nuestros técnicos y analistas en nuestro país, cree que, por ejemplo, la demanda agregada del mal gasto y en este caso de mayor endeudamientos nos van a llevar a lo que se denomina el efecto rebote, lo cual es absolutamente falaz. En realidad, lo que va a ocurrir en el Paraguay el año que viene es muy probable que exista ese efecto rebote, que de paso esa expresión es incorrecta desde el punto de vista epistemológico, es decir, el efecto rebote solamente se da en las ciencias físicas, ¿verdad? La economía es la acción humana, pero para no entrar mucho en ese tema, lo que quiero decir es que el efecto rebote puede darse, nosotros podemos tener el año que viene un crecimiento del 5 y del 6%, porque es lógico, lo que ahora se producía y se consumía 3 o 5, el año que viene, cuando tengamos que salir ya de esta situación pandémica, se va a producir 10 o 15. En consecuencia, es lógico que exista ese incremento en la producción, ese incremento en el consumo. Pero vamos a volver probablemente a las mismas condiciones en las que estábamos. ¿Por qué? Porque el Paraguay es muy dependiente del clima y es muy dependiente de factores exógenos como la venta de nuestros commodities. No nos olvidemos, y esto en términos más prácticos, de todos lo sabemos, prácticamente el Producto Interno Bruto relacionado a lo que se denomina la agricultura empresarial ya llega prácticamente al 45%. Eso es importante y tenemos que seguir apoyando. Pero el problema está en otra parte. El problema está en un Estado que no se corresponde con las necesidades y sobre todas las cosas con lo que debe hacerse en el Paraguay. No puede ser, por ejemplo, Gladys, que todavía nosotros no podamos hacer la desmonopolización del sector eléctrico. No puede ser que el Paraguay tenga la mayor generación per cápita en cuanto se refiere a energía eléctrica, pero la distribución y comercialización obstaculizada por la propia ANDE, la Administración Nacional de Electricidad, que impide en este caso
el ingreso de nuevos oferentes del sector privado, que de ese modo, por supuesto, va a atraer mayores inversiones que el Paraguay necesita en el sector eléctrico. Y que tiene que ver con esto que decías, Víctor, también de que hay cuestiones que benefician a algunas personas y que por supuesto esas personas tienen algún poder de decisión e impiden que se realice lo que de verdad conviene. Víctor, el tiempo se nos agotó. Sí, sí. Si es que nos dejan a Víctor y a mí, vamos a hablar acá de economía toda la tarde porque es sumamente apasionante. Pero les invito a que compartan con nosotros este espacio. Los martes y los jueves va a estar aquí Víctor Pavón a iluminarnos con sus ideas y con sus planteamientos. En algunos seguramente vamos a coincidir y en otros no. Pero ya, desde ya, muchas gracias, Víctor. Al contrario, muchas gracias, Gladys. Estamos en contacto. 16